Mis hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Confiamos plenamente en que Dios ha sido con nosotros a lo largo de esta semana, hermanos. Tal es el punto que nos permite la vida hoy con el único objetivo de darle la gloria, de darle las gracias, de estar reunidos en su nombre, hermanos, honrarlo a través del estudio de su palabra, ¿verdad, hermanos? Así que sean bienvenidos, hermanos, a la reunión de la Iglesia Cristiana Bautista Oreb en la ciudad de Salamanca, hermanos. Seamos todos bienvenidos. Vamos a meditar en la palabra del Señor, hermanos, y confiar plenamente, sabiendo que su Espíritu Santo ha de hablar a nuestras vidas, ¿verdad, hermanos? Hemos preparado nuestro corazón, venimos con gran gozo y sabiendo que hemos de recibir el alimento espiritual tan necesario para nuestras vidas. Entonces vamos a comenzar. Quiero invitarlos, hermanos, a que inclinen su rostro, a que cierren sus ojos, porque vamos a hablar con el dueño del universo. Vamos a hablar con Dios. Amado Padre, te damos las gracias por concedernos la existencia un día más. Te damos las gracias por permitirnos estar, Señor, listos y dispuestos para meditar en tu palabra y darte la gloria, darte la honra solo a ti, Señor, porque solo tú la debes recibir. ¿Quién como tú, Señor, que tienes el universo, tienes el tiempo en tus manos y que todo lo que respira alaba tu nombre, Señor? Así que nos unimos, Padre, al canto de la creación para decirte gracias, para alabarte y reconocerte con todo nuestro corazón. Venimos con necesidad, venimos, Padre, con temor, con dudas. Y qué mejor manera, Señor, al venir a postrarnos ante el Rey de Reyes, el Señor de los señores, a la sombra del Omnipotente. Porque el que a ti viene no le echas fuera, Señor. Así que gracias por concedernos este tiempo. Padre, dices en tu palabra que de tu parte vendrán tiempos de refrigerio. Muchas almas en este día, Padre, están clamando por ese descanso, por ese refrigerio, por ese momento de sosiego. Porque vivimos en un momento complicado, Señor. Porque hay tribulación, porque hay aflicción, porque hay dolor, porque hay miedo, Señor. Y necesitamos firmemente, Padre, el auxilio, la intervención tuya en cada una de nuestras vidas, Señor. Por eso es que estamos aquí. Queremos, Señor, recibir tu palabra. Anhelamos tu palabra, Señor. Y sabemos que será de bendición para cada vida, Señor. Así que, Padre, te damos las gracias. Y te rogamos, oh príncipe de los pastores, que pastorees nuestras vidas. Espíritu Santo, escribe tu palabra en nuestros corazones. Y que confiemos en lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos las gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, ¿quién está con usted? Voltee y mire quién está con usted. Y dele gracias a Dios, porque cada persona, cada presencia es motivo de gratitud y de bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es mi actitud ante el Señor? ¿Cuál es mi actitud ante el Señor? Le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, y vamos a leer, hermanos, todos juntos, del versículo 1 al versículo 12. Marcos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. Lo vamos a leer todos juntos, hermanos, como ya es costumbre, ¿verdad? En voz alta, todos juntos.
que el pueblo del Señor hoy, a través de los medios, hermanos, leamos al mismo tiempo la palabra del Señor en cada casa, en cada colonia, en cada ciudad. ¡Qué bendición! De veras, Dios es muy bueno. Todos juntos, hermanos, leemos la palabra del Señor. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla a este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Cuál es mi actitud ante el Señor? A lo largo de este pasaje, hermanos, vamos a encontrar 3 diferentes actitudes en el mismo encuentro, en la misma situación, en la misma necesidad, todos. 3 diferentes personas, 3 diferentes corazones, hermanos, en una misma necesidad. Un mismo Señor en medio, pero solamente, hermanos, pocos reconocieron quién era y salieron, hermanos, con la mayor bendición. Tristemente, hermanos, debido a la pandemia, debido a la inseguridad en nuestro país, en nuestras ciudades, hemos despedido a muchas personas queridas, conocidas, familiares, vecinos, compañeros de trabajo. Hermanos, y ha sido muy triste eso. La pregunta es: ¿cuántos están yendo sin Cristo? ¿Cuántas personas, hermanos, están dando ese paso voluntaria o involuntariamente, naturalmente, pero se están yendo sin Cristo? Y entonces entra nuestra responsabilidad como cristianos para poder llevar mensaje de salvación. ¿Sabe por qué? Porque ninguno tenemos la seguridad de despertar mañana. Nuestra vida está en las manos de Dios. Eso significa que está segura. Pero ¿qué hay aquel que no ha conocido a Cristo, que está lejos del Señor? Les hemos hablado. Si usted ama a su familia, les ha llevado el mensaje, les ha compartido una Biblia. No dejamos de orar por ellos, pero tenemos que ir al punto. Necesitas ser perdonado. Hermanos, y tal vez en el caso de las iglesias haya muchos que hemos sido parte de un sistema religioso y hemos tenido mucha devoción y mucho compromiso, pero no nos sentimos perdonados. Pero no nos sentimos acompañados por el Señor. Y necesitamos aprender a valorar el sabernos perdonados. Hemos visto a lo largo de la Escritura, hermanos, que la religión no nos va a ayudar en nada. Es más, Jesús ha demostrado, la Biblia ha demostrado la vanidad de una religión, de un sistema que solo deja, hermanos, un vacío en el corazón, y que ese vacío solo puede ser llenado por la presencia del Señor Jesús.
Y muchos hermanos, muchos amigos solo tenemos y la defendemos a capa y espada, ¿verdad? Nuestra religión, nuestra denominación, cuando lo que necesitamos es saber que Jesús me ha perdonado. Hermanos, esas palabras son poderosas, porque dan libertad, porque dan paz. Imagínense, ¿cuál es su pecado? No lo diga en voz alta, no queremos meter problemas, ¿verdad? Pero ¿cuál es su pecado? Porque de los labios del Señor Jesús salen, te perdono, te perdono. Saber que Dios me ha perdonado nos convierte en los seres más felices que pueda existir. Ojo, no estoy diciendo que vamos a ser ricos, que nos va a llover dinero del cielo. Eso es prosperidad, evangelio de prosperidad, y no tiene nada que ver con el evangelio de la Biblia. El evangelio de la Escritura, hermanos, es el mensaje del Señor: yo estaré contigo. ¿Y qué mayor riqueza que el verdadero Dios, el verdadero Rey, estará con nosotros todos los días? Pero tenemos que aprender a través de procesos tristes. ¿Qué tenemos en esta historia, hermanos? Número 1, si usted está tomando nota, por favor, dice versículo 1 en adelante. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban, y haciendo una abertura, bajaron al lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Vámonos ahora al versículo 11. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Número 1, hermanos. Al hablar de actitudes, la primera actitud que encontramos es la actitud que nos acerca a Dios. La actitud que nos acerca a Dios. Jesús llegó a Capernaum. Estaba en la casa donde se hospedaba. Y el rumor se corrió. Llegó Jesús, ¿verdad? Inmediatamente la multitud se agolpó, se llenó la casa, y Jesús aprovechó la oportunidad y les hablaba, les estaba predicando, ¿verdad? Pero también la gente sabía que si había alguien que tenía autoridad y poder para sanar a alguien, era el Señor. Y había por ahí un hombre, hermanos, que no podía moverse. Dice aquí el pasaje que era un paralítico, hermanos. Y naturalmente él, aunque quisiera por sí mismo, fíjese bien, aunque anhelara y quisiera por sí mismo, no iba a poder levantarse y llegar a donde Jesús. Y esta parte es preciosa, porque Dios siempre dispone de gente, hermanos, de amigos, de hermanos, que nos ayudan a acercarnos a Dios. La dificultad que tenía este amigo, hermanos, este amigo paralítico, representaba mucho para los otros 4 que lo llevaban cargando en la camilla, porque había que levantarlo, había que cargarlo. Se encontraron con una casa llena. El relato dice que lo subieron al techo. Ahora tenían que amarrarlo, tenían que sujetarlo y además cargarlo hacia arriba para que él pudiera llegar al techo. Una vez llegado al techo, hacer un hoyo, hermanos, en el techo y después bajarlo. No fue un trabajo fácil. Pero ¿sabe por qué lo hicieron estos hombres? Porque era su amigo, porque lo amaban. La dificultad de este hombre enfermo era la dificultad de ellos. La aflicción de él era la aflicción de ellos. Y sabían que lo único que podían hacer era llevarlo a los pies de Jesús. Y esta es la parte hermosa, hermanos, porque ellos hicieron suya esa necesidad. Eran amigos que amaban. Y por lo tanto estaban dispuestos a llevar, hermanos, a cargar, a soportar.
No bastó con decirle voy a orar por ti. Era voy a ayudarte en tu necesidad. Esos son amigos leales, hermanos. Esos son amigos que realmente vale la pena cuidar y vale la pena ser. El día de ayer en la reunión de jóvenes hablábamos acerca, hermanos, del vínculo que existe en la unión de jóvenes. ¿Y por qué se llama unión? Porque necesitamos, y Dios, hermanos, nos ha cuidado de una forma increíble, dándonos, hermanos, la compañía de los santos, la compañía de los cristianos, para acercarnos a Dios. Y esto es simple. Si usted no es creyente y está viendo esta predicación, es porque alguien se la compartió, porque alguien le ama y porque alguien está interesado en que usted escuche las palabras del Señor al perdonarlo. Esto es importante, porque eran amigos leales, hermanos, porque eran amigos que realmente estaban presentes. ¿Cómo se corren rumores hoy en día, verdad? Un amigo sincero es el que viene y te dice las cosas. Un amigo sincero, ¿verdad? Es que es claridoso. Y así decimos, yo soy claridoso y te voy a decir las cosas porque soy tu amigo. Hermanos, un amigo leal no solo nos dice las cosas, nos acerca al Señor. Un amigo verdadero no solo ve mi necesidad. Un amigo verdadero me carga y me lleva a los pies de Cristo. Un verdadero amigo llega y me presenta a Jesucristo. Un verdadero amigo, hermanos, es aquel que viendo el problema está dispuesto a levantar, a cargar y a soportar junto con, para que Dios haga un milagro. Esos son amigos. Y mire esto. Estos hombres llevaban a este paralítico con un objetivo. ¿Cuál era? A ver, diga usted en su casa. No voy a oír la respuesta, así que no se preocupe. ¿Cuál era el objetivo por el cual estos hombres llevaban a su amigo paralítico ante Jesús? Que lo sanara. Que lo sanara. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que Jesús alcanza a ver el verdadero problema. Jesús alcanza a detectar, hermanos, el mayor problema que tenía este hombre. Y su mayor problema no es que fuera paralítico, su mayor problema era el pecado. Su mayor problema, hermanos, es que su corazón no había sido redimido. Su verdadero problema, hermanos, es que no tenía una relación con Dios. Tal vez era religioso, tal vez era devoto, pero no tenía a Jesús en su corazón. Hermanos, un corazón que no tiene una relación con Dios se va a encontrar en problemas y se va a ir para abajo y va a tener, hermanos, dificultad, depresión, tristeza, soledad. ¿Sabe por qué? Porque el corazón está vacío. Y no se debe a que Dios esté lejos, se debe a que nuestro pecado, hermanos, es cruel. Y no podemos justificar, bueno, es que mi pecado no es tan grave como el de la otra persona, porque pecado es pecado. Y no podemos decir, bueno, yo no he pecado de la misma forma, porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Así que sí, hermano, amigo, usted es un pecador. Y los problemas que estamos viviendo son cosecha de lo que hemos sembrado. Y Jesús, hermanos, conoce esa necesidad y atiende el mayor problema. Mire las palabras preciosas en el versículo 5. Dice, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estos hombres tenían fe, y eso incluía al paralítico, si no, no se lo hubiera dicho a él. Hermanos, todo lo demás, todo lo que ocurrió después, fue muestra misericordiosa del corazón de Dios. Porque no solamente recibió el perdón, sino también salud. Leíamos el versículo 11, le dice, toma tu lecho, vete a tu casa. Jesús lo hizo, hermanos, ataca el verdadero problema. Querido amigo, querida amiga, hermanos, nuestro problema es el pecado. Y quiera Dios que tengamos esa fe suficiente para acercarnos a Dios.
y reconocer: Padre, Señor, ¿me perdonas? Te necesito. Número 2. Dice el versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Mire qué intrigosos, ¿verdad? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Número 2. Tenemos la actitud del soberbio. La actitud del soberbio. Y esta es peligrosa, hermanos. Porque una persona soberbia, una persona cínica en ese punto, conoce el precio de todo, pero el valor de nada. Conoce el precio de todo, pero el valor de nada. Qué valiosa fue la enseñanza de Jesús ahí. Qué valioso fue escuchar: Jesús ahorita está perdonando pecados. Pero en su corazón entraron en un razonamiento humano, en un razonamiento que defiende mi postura. Dice la Biblia que ellos eran escribas. El escriba es aquel que se dedicaba a transcribir la escritura. Usted y yo compramos una Biblia, hoy son de imprenta, hermanos, algunos hasta digitales. En ese tiempo estos hombres tenían el trabajo de transcribir a mano toda la escritura. Así que cuando ellos dicen el único que puede perdonar pecados, tenían razón, solamente Dios. Pero su incredulidad les está llevando a no fijarse que quien estaba en medio de ellos, quien estaba haciendo el milagro, era el Verbo encarnado. Y les era difícil creer, y por lo tanto, hermanos, no admitieron que Jesús estuviera haciendo una obra de su divinidad. Así que, por su poca credibilidad, hermanos, solo se quedan de espectadores. No reciben bendición. Mire, esto es lo interesante. Están viendo en qué momento. A mí la pregunta que tenemos y que hemos visto, hermanos, al analizar en las tardes el Evangelio de Mateo, ¿se acuerda? Había 3 grupos de gente siguiendo a Jesús: los apóstoles, sus 12, sus cercanos, la multitud de discípulos, pero también estaban los interesados, los que iban porque Jesús daba comida, los que iban porque Jesús sanaba, los que iban para ver qué error cometía, los que querían buscar fallas en él. Y entre ese grupito estaban los escribas. Y estos escribas inmediatamente lo que hacen, hermanos, es no admitir que Jesús es Dios, no aceptar el perdón. Imagínense qué hubiera pasado si ellos mismos hubieran dicho en ese momento: también necesito ser perdonado. También necesito ser perdonado. Pero ellos cerraron su corazón, hermanos. No admitieron su responsabilidad. El sistema religioso no les ayudó. Sus dudas, hermanos, los detuvieron. Sus conocimientos, hermanos, no los llevaron a admitir el perdón. Nunca diga: eso ya lo sé. Nunca le diga a alguien que le comparte un versículo: este ya me lo sé. Siempre dé gracias. Me preguntan mis hijos: papá, ¿por qué ves predicaciones? ¿Por qué escuchas al hermano que fue tu pastor? Mi respuesta es la misma: hijo, necesito seguir aprendiendo. Necesito que me prediquen. Necesito escuchar al Señor. Y tal vez hoy usted necesita escuchar al Señor. No cierre su corazón. Estos hombres cerraron su corazón y no se dieron cuenta. Dios está aquí y perdieron una oportunidad. No buscaban a Jesús,
Ellos buscaban fallas en Jesús. Estaban ahí, pero estaban en contra. Estaban ahí, pero no admitieron su necesidad. Número 3, versículo 12. Dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Número 3, los que alcanzó el testimonio. La actitud de los que alcanzó el testimonio. Hermanos, había mucha gente que iba ahí con el objetivo de escuchar a Jesús. Y al estar ahí donde se predicaba el Evangelio, pudieron presenciar, hermanos, un milagro. ¿Cómo vamos a ver milagros, hermanos, si no estamos cerca de Dios? ¿Cómo va a experimentar usted paz en su corazón si no estamos cerca de Dios? Necesitamos reconocer eso. Nuestra religión no nos ha ayudado, el sistema no nos ha ayudado, entonces vayamos a Dios. Si usted hoy tiene tristeza, tiene aflicción, imagínese el corazón del paralítico. Pero cuando se topa con Jesús y ve a sus amigos amándolos, sabe que Dios está ahí. Y que Dios tiene una palabra para decirle al hombre paralítico: tus pecados te son perdonados. Y además de eso, levántate, porque Dios tiene ese poder. Y la gente que está ahí observa y termina diciendo: gloria a Dios. No seamos espectadores solamente, sí demos gloria a Dios, pero usted y yo podemos ser parte de ese milagro. Y no le voy a decir mentiras. Dios no está interesado en solucionar sus problemas. ¿Por qué? Lo sabe. Lo acabamos de leer. Estos hombres llevaron al paralítico con el objetivo de que Jesús lo sanara. Y Jesús atiende el problema real: su pecado, su soledad, su dolor. Y dice: tus pecados te son perdonados. Hermanos, amigos, esa misma palabra está vigente hoy para aquel que quiera creer. Nuestro problema se llama pecado. Nuestro problema es el pecado. No se quede viendo. No solamente observe. Si usted hoy reconoce que necesita que Jesús le perdone, pidámoselo. Jesús no negó el perdón. Jesús es Dios y tiene el poder de hacer milagros. Pero si no estamos cerca de Él, jamás veremos un cambio. No espere estar bien para buscar a Dios. Llegue con Dios y Él se encargará de todo. No solo de arreglar nuestros problemas, eso déjeselo a Él. Él promete estar con nosotros, aún en nuestros problemas. Así que, ¿cuál es usted? ¿Es aquel que acerca a alguien a Dios? ¿Es aquel que dice: yo ya lo sé y no necesito de Dios? ¿O es aquel que solamente mira de lejos? Hermanos, tenemos necesidad de Dios. Si usted hoy necesita, dígaselo. Jesús dice hoy: te perdono, pero vengamos a Él. Quiere experimentar lo que es la paz, aún a pesar de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. La presencia de su Espíritu Santo en el corazón da paz. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por darnos tu palabra en esta tarde. Yo sé, Señor, que tu bondad es increíble y la muestra de eso es que nos has permitido tener este tiempo y escuchar tu palabra. Pero también sabemos que en casa alguno o algunos, Señor, están enfrentando dificultad,
tristeza, soledad, que ha inmovilizado de la misma forma que a este joven paralítico. Señor, alguien ha compartido esta predicación. Alguien tiene fe, Señor. Y tú honras al que te honra. Señor, si hay alguien hoy que no te conoce, que pueda extender, Señor, la puerta de su corazón. Pero eso no lo decido yo, lo deciden ellos. Así que toma en cuenta cada oración, mi Dios. Y por lo que toca a nosotros, te damos las gracias por tu palabra. Porque es verdad, porque es real y porque tú estás aquí. Así que te damos las gracias, Señor. Hay pandemia en el mundo. Señor, nuestro corazón te dice gracias porque tú estás aquí. Hay violencia en nuestra ciudad, pero nuestro corazón te dice gracias porque no nos has dejado solos. Gracias, Señor, porque la tierra gira, porque está en tus manos, Señor. Así que sabemos que tienes el poder, tienes la autoridad, tienes el amor y tienes un perdón increíble para dar. Gracias te damos, Señor, por sanar al paralítico, por recompensar la fe de los amigos, por darle una lección a los incrédulos y por mostrarle a todos que tú eres Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, deseamos de todo corazón que podamos tener una cercanía única, un vínculo precioso en relación con nuestro Señor. Recordemos, hermanos, durante este mes nuestra temática será evangelística. Comparta la predicación, comparta el mensaje, invite gente, hermanos. No queremos que nadie se quede sin escuchar de labios del Señor Jesús: tus pecados te son perdonados. En la semana, hermanos, estaremos mandando igual nuevamente devocionales, la lectura diaria de mi esposa, hermanos. Que Dios le bendiga. Nos vemos al ratito a las 6. Buen provecho, hermanos. Que Dios les bendiga.